Como explica el orden del día, esta sesión abarcará también tres ejes: economía de la cultura, cultura y acción por el clima y cultura, patrimonio y crisis. Y le cedo la palabra al señor Othone para que nos presente los tres temas. Gracias, querido Jordi. Bueno, ustedes van a ver que finalmente los temas están todos relacionados y comunicados entre sí, pero los tres temas que habíamos dejado para poder compartir con ustedes esta tarde eran, si ustedes recordarán, la declaración del año 2022 de Mondiacult resaltaba la relación intrínseca entre la cultura y la economía, enfatizando cómo la cultura contribuye al crecimiento económico y al desarrollo social. Muchos de ustedes ya hicieron énfasis en ello esta mañana. Y se subrayaba que la economía cultural tiene un impacto directo en la generación de empleo, el crecimiento económico sostenible y también fuertemente en la innovación. Las políticas públicas deben reconocer a la cultura como un recurso estratégico para el desarrollo económico, incluir a la cultura en las estrategias nacionales de desarrollo y crear un marco favorable para que las industrias culturales y creativas puedan prosperar y contribuir al bienestar económico a nivel global. De acuerdo con la encuesta de seguimiento de Mondiacult, el aspecto económico de la cultura está siendo abordado por las autoridades nacionales mediante el desarrollo y la aplicación de políticas, el aumento de los recursos financieros, el apoyo a las industrias culturales y creativas, la protección de los derechos de los trabajadores de cultura y la cooperación internacional. Un ecosistema cultural sostenible se define como un marco integrado que fomenta el desarrollo, la resiliencia de las industrias culturales y creativas, al tiempo que promueve la inclusión y el crecimiento. De acuerdo a esta encuesta, los responsables políticos se enfrentan al reto de garantizar una distribución equitativa de los recursos dentro del sector y salvar la brecha entre la educación y la industria creativa. Seguramente escucharemos de usted en sus intervenciones cómo esto se refleja también en sus políticas nacionales y obviamente la Unión Europea está jugando un rol muy importante con respecto a eso. También la declaración de Mondiacult aborda el tema del patrimonio cultural en situaciones de crisis, destacando que la protección del patrimonio sigue siendo crucial en todo momento, pero especialmente en momentos de crisis. Se reconoce la importancia de abordar las pérdidas y daños causados por los conflictos bélicos, los desastres naturales, y se incluye también el tráfico ilícito de los bienes culturales en el tema de crisis. Los gobiernos se comprometen a reforzar la cooperación internacional para evitar el saqueo y la destrucción del patrimonio cultural, subrayando la necesidad de marcos normativos adecuados para la protección de estos bienes culturales en estas situaciones. La encuesta señala que las autoridades nacionales han destacado las principales áreas de interés en relación con la cultura y el patrimonio en situaciones de crisis y emergencia, y entre ellos figuran los marcos políticos y jurídicos, los mecanismos de preparación y respuesta ante emergencias y la recuperación y rehabilitación tras las crisis. Entre las medidas claves se incluyen el desarrollo de estrategias nacionales para la protección del patrimonio cultural, el establecimiento de unidades especialidades para la respuesta de emergencia, incluyendo las unidades policíacas o militares, y la implementación de la documentación digital de los bienes culturales. Los retos en este ámbito incluyen recursos limitados, coordinación muchas veces inadecuada entre las partes interesadas y la necesidad de formación especializada en preparación para emergencias relacionadas con el patrimonio cultural y natural. La declaración, a su vez, reconocía el papel crucial de la cultura frente al cambio climático, subrayando que la cultura debe ser integrada en las políticas climáticas. Esta inclusión es esencial para promover la gestión ambiental, la protección del patrimonio cultural y fomentar sinergias entre la cultura, la ciencia y el conocimiento. También se destaca la necesidad de abordar los desafíos específicos,
como los riesgos para el patrimonio cultural debido al cambio climático y las estrategias para mitigar sus impactos. Se enfatiza que la cultura, a través de su capacidad de adaptación y resiliencia, puede contribuir significativamente a la sostenibilidad del desarrollo de soluciones innovadoras ante los retos climáticos. Según la encuesta de seguimiento de Mondiacult, los esfuerzos de los responsables políticos de nuestros Estados miembros para abordar la intersección entre cultura y cambio climático incluyen la integración de la cultura en las políticas climáticas, la aplicación de prácticas de gestión medioambiental, la protección del patrimonio cultural frente a las amenazas relacionadas con el clima y el fomento de la sinergia entre la cultura, la ciencia y los conocimientos tradicionales para la adaptación del cambio climático. Entre las principales iniciativas figuran la integración de las consideraciones climáticas en las políticas culturales, la promoción del turismo cultural sostenible y, como ya lo dije, el aprovechamiento de los conocimientos tradicionales. Persisten los problemas para incorporar plenamente las consideraciones culturales a los planes de acción climática y garantizar los recursos necesarios para la adaptación y la mitigación, lo que apunta a una financiación y una capacidad institucional inadecuadas y a la necesidad de mejorar la coordinación entre los sectores cultural y medioambiental. Finalmente, es importante que recordemos que el grupo de amigos de la cultura y la acción por el clima, recién creado, estará acompañando y apoyando desde su agenda de la COP para contribuir a fortalecer la resiliencia frente al cambio climático y prevenir estrategias ineficaces de adaptación, ampliar la inclusión, inspirar narrativas e imaginarios positivos y reducir la vulnerabilidad a los impactos climáticos. Como último tema sobre esto, quería confirmarle que con la presidencia del grupo de amigos, que son Brasil y Emiratos Árabes Unidos, se convino aprovechar la ocasión de Mondiacult el año próximo para que el grupo de amigos pueda también intervenir con respecto a lo que va a pasar en Brasil, que es la nueva COP30 que tendrá lugar el año próximo, y hacer este vínculo entre lo que fue la declaración de Mondiacult, el seguimiento que tenemos que hacer y cómo se integra en este grupo de amigos que está liderando este tema con la UNESCO, si no me equivoco hay otras agencias también, en apoyo para la conformación de una agenda para los años a venir. Por lo tanto, estamos viendo esa sinergia produciéndose en las temáticas específicas de biodiversidad y cambio climático. Eso sería por mí. Le doy la palabra al presidente de Huerta. Gracias Ernesto por la explicación. No voy a insistir en la necesidad de la brevedad de las intervenciones. Ahora daremos la palabra a los Estados miembros porque la verdad es que su participación en la primera sesión ha sido tan exacta que incluso hemos dispuesto de tiempo para poder debatir y abrir un debate y una segunda ronda de intervenciones. Por lo tanto, estoy convencido que vamos a seguir con la misma dinámica y le cedo la palabra para que haga la moderación a Lodovico. Adelante. Muchas gracias. Sí, ahora, bueno, es un placer asumir nuevamente la moderación. Vamos a leer la lista de oradores. Vamos a empezar para equilibrar un poco. Esta vez empezamos con los Estados miembros que están conectados y después a los que están aquí. Y tenemos pedir la palabra de Canadá y de Portugal. Y después aquí los colegas, bueno, los que están conectados y aquí los que están aquí, que levanten la mano o la bandera para pedir la palabra como antes. Y ahora le pasamos la palabra a los representantes de Canadá que están conectados. Canadá, s'il vous plaît, vous avez la parole. Je crois que you are muted. We still can't hear you. If you can either hold or we'll check if there are technical issues here. Perhaps can you try again? Is that better? Now it's perfect. Thank you very much. And we see also that you have daylight now.
or light, or artificial light, but at least you're Oui, c'est ça. at the proper time. Thank you very much. Merci. Over to you. OK. Merci, collègue. Pour cette deuxième session, je vais intervenir sur le thème. Désolé. Je suis Blair McMurran, toujours Blair McMurran, du ministère du Patrimoine canadien. Pour cette deuxième session, je vais intervenir sur le. Désolé. Pour cette deuxième session, je vais intervenir sur le thème de la culture patrimoine écrite. La description de l'identité dans le ton affecte l'identité des communautés de façon irréversible. Ça représente une violation des droits de la personne qui érode le passé et mine l'inclusion sociale. Cette forme condamne fermement la culturelle et la violation contenue du droit international, notamment en Ukraine. Le Canada demeure confiant ensemble, les États membres de l'UNESCO et leurs partenaires internationaux peuvent s'opposer au patrimoine culturel dans les situations ainsi que climatiques. Le Canada demeure également fermement engagé à prévenir le trafic illicite de biens culturels et à contribuer à la protection. I'm really sorry to interrupt. With my apologies, Canada but takes our international obligations in this area very seriously. We encourage and urge UNESCO to ensure that important discussions on the protection and preservation of cultural property continue at Mondiacult in 2025. To briefly highlight our work in this area, I would like to mention two examples. First, we seek to support important mechanisms that already exist in this space, such as the UNESCO Heritage Emergency Fund, which responds to crises resulting from armed conflicts and disasters all over the world. Since 2018, Canada has contributed $5.5 million to the fund, making us a key contributor. Second example is the Canadian Conservation Institute's participation in the ECROM initiative, Our Collections Matter. This initiative aims to ensure that all collections-based institutions play their fullest part in environmental, economic, and social sustainability. In 2024, the Canadian Conservation Institute also contributed to ECROM's First Aid and Resilience for Cultural Heritage in Times of Crisis program, and the development of their PREVENT course to mitigate flood risks, and the development of a climate risk management tool for the heritage sector. J'aimerais maintenant passer la parole à mon collègue du gouvernement du Québec, M. Sébastien Cloutier. Merci. Thank you very much, Canada. And les collègues du Québec ont la parole. Okay, we understand that I'm signaled that the colleagues of Quebec will probably take the floor later on. Thank you very much to Canada. Tenemos ahora, voy a leer un poco la lista de los oradores que tenemos hasta ahora. Son Portugal, Suecia y Austria. Y tenemos ahora la secretaria de Estado de Cultura de Portugal. Portugal, te la palabra, por favor. Micro, ya está. Thank you, Mr. President, Mr. Oton, and dear all. I don't know if you are listening to me. See, we can hear very well. Thank you. So I would like to begin by congratulating the Spanish Minister of Culture on its timely choice of the theme Culture of Peace for Mondiacult 2025 at a time of armed conflict in the world. Culture, in its various domains and transcending linguistic barriers, is an important foundation in global peacemaking
and has the capacity to promote dialogue, empathy, and respect between peoples. 15 days ago, the G20 Ministers of Culture adopted the Declaração of Salvador da Bahia, building on the achievements of Mundial Cult 2022, which highlights the role of culture as an enabler and driver for sustainable development with intrinsic value beyond its social, environmental, and economic benefits as a common good of humanity. In fact, a growing consensus exists that culture can help mitigate the effects of climate change, and more organizations are emphasizing the role of culture for climate action. In Portugal, this is an area in which we are actively working to find mechanisms and instruments to help us building strategies for sustainable development, combating climate change, and mitigating its effects. We are undergoing the establishment of a working group to strengthen the governance model for culture heritage risk management, defining strategies for the reduction of risks arising from climate change and natural disasters, and developing a systematic and in-depth study of the potential environmental impacts on the MEMPs under the supervision of the Ministry of Culture. Additionally, traditional knowledge and practices have a deep relationship with environmental protection and landscapes preservation, connecting nature with traditional culture practices, encompassing traditional knowledge with contemporary design, and fostering the potential of culture heritage as a factor of sustainable economic development. In this field, the Saber Fazer Portugal Nation program is being implemented with funding from the EU Recovery and Resilience Plan, whose mission is to affirm the relevance of craft production to contemporary society, creating products and services with wise responses to the current environmental challenges facing the planet. The protection and enhancement of cultural heritage is a collective and shared responsibility that requires international cooperation and commitment, including in the scope of research and aligning the benefits of promotion, the share of knowledge, the implementation of international cooperation programs and projects, either in the scope of research or to strengthen capacity buildings. Moreover, the fight against the illicit trafficking of cultural goods, in which Portugal is firmly committed under the frame of international conventions and the national laws, requires international cooperation and specific regulation. For all these reasons, and to conclude, I would like to strongly salute this regional consultation process towards Mondial Cult 2025. Thank you very much. Muito obrigado, senhora secretária de Estado. Agora a palavra vai à Suécia. Thank you very much. My name is Christopher Lackner, and I'm Deputy Director with Special Responsibility for UNESCO Cooperation and here at the Ministry. And thank you for having us at this meeting. It's very important, and we're very glad to participate, although we regret that we can't participate in Madrid Madrid at this time. So, strengthening the status of artists and cultural professionals and their artistic freedom is fundamental for strong culture and creative sectors and a diversity of cultural expressions. Working to protect artists in emergency situations is, of course, of fundamental importance and a priority for Sweden.
During the Swedish presidency in the EU last spring, this very topic was also highlighted in Council conclusions on at-risk and displaced artists. Businesses in the cultural and creative industries contribute to a diversity of cultural expression. The cultural and creative industries should be highlighted as they are essential to society. They stimulate sustainable development and economic growth and are present at all levels, local, regional, national, and global. In the beginning of April, the Swedish government presented a national strategy for businesses in the cultural and creative sectors. It applies for the period 2024 to 2033. Cultural heritage is a fundamental resource for sustainable development in its three dimensions: economical, social, and environmental. Cultural heritage has potential to enhance social capital, boost economic growth, and secure environmental sustainability. The alarming security development on the European continent and the effects of climate change has put the need of continuous planning for the cultural sector in the spotlight. The Swedish Defence Commission has recently concluded that cultural life is of essential importance, underlining the maintenance of cultural activities as long as possible in the event of crisis or armed conflict. To strengthen the preparedness for cultural heritage, the Swedish government decided in March of 2024 to set up a council for the protection of cultural heritage. The council consists of several government agencies and representatives from the cultural heritage and security sectors. As for the broader cultural sector, we're exploring how crisis management can be part of the civil defense and how cultural activities are to be maintained during the event of heightened state of alert. The sharing of best practice in this area is very important, as many of the challenges we face are global. Thank you very much for your time. Thank you very much, Sweden. And now, ahora la palabra a Austria. Austria, por favor. Thank you for giving us the floor. Austria would like to share with you our priorities. First, the arts and culture sector can contribute greatly to raising public awareness, educating communities about climate change by providing access to knowledge and resources, as well as developing inclusive and context-sensitive solutions. It is crucial to take structural and socioeconomic inequalities into this consideration. The cultural heritage sector can significantly contribute to climate action as it is a source of resilience, not least in the context of adapting, utilizing, and learning from tangible and intangible heritage. Targeted research on this matter is being undertaken with Austrian support, for instance, within the EU OMC. With a view to the ongoing conflicts, there's a clear need for safeguarding and protecting cultural heritage in times of crisis. We'd like to underline the necessity to respond to conflicts as well as to risks, as well and to contribute to cultural recovery. In Austria, we have founded a special program support for Ukrainian artists. The initiative has been set up a few weeks after the beginning of the war for Ukrainian artists and cultural workers fleeing war in Ukraine and seeking shelter in Austria. Transformation and innovation towards climate neutrality of the cultural sector itself involve considerable investment and can often not be financed by the cultural institutions and actors themselves. It is thus important that frameworks provide incentives for green investments in the cultural sector. I'd like to end with highlighting that it's important to reinforce our shared recognition of the cultural dimensions of climate action. They are crucial for achieving effective and sustainable solutions to the climate crisis. Thank you. Vielen Dank, Herr Österreich, für Ihre Worte. La parole maintenant au Québec, s'il vous plaît. Oui, bonjour, merci, Monsieur le Président. Sébastien Cloutier, gouvernement du Québec, ministère de la Culture et des Communications. La politique culturelle Partout la culture, adoptée en 2018, constitue le socle des interventions du Québec en culture. Cette politique mise sur les acquis de celle de 1992, tout en proposant des orientations adaptées aux enjeux actuels, dont l'accroissement de la part de la culture et des communications à l'économie et au développement du Québec. La culture sert de carte de visite pour le Québec dans le monde et constitue plus que jamais un secteur dont l'expansion internationale rapporte considérablement à l'économie québécoise, générant près de 3% du PIB et 2% des exportations, selon les données de 2021.
L'objectif premier de notre action internationale en culture est le développement de marchés hors Québec pour les artistes, entreprises et organismes culturels québécois. Les exportations culturelles sont nécessaires à la prospérité de la culture québécoise, particulièrement en temps de crise. Et en 2023-24, ce sont 27,8 millions de dollars canadiens qui ont été investis par le ministère de la Culture et des Communications, de même que ses partenaires, pour des revenus de près de 70 millions de dollars canadiens, ce qui signifie que chaque dollar investi en rapporte 2,50 $. En 2023, le ministère a mis en place la toute première stratégie pour l'essor de la créativité numérique qui vise à soutenir la croissance et le rayonnement de la créativité numérique au Québec et aussi à l'international. Son élaboration fait notamment suite à une vaste consultation des principaux intervenants des secteurs culturels menée en 2021 par le ministère. En matière de statut des artistes et des travailleurs culturels, le Québec a adopté en 2021 une nouvelle loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d'art et de la scène. Cette loi permet de réformer en profondeur les deux lois québécoises précédentes sur le statut de l'artiste. Elle permet aux artistes québécois d'avoir accès à de meilleures conditions socio-économiques et d'exercer leur art dans un environnement sain et sécuritaire et plus largement de contribuer au plein développement de l'ensemble du milieu culturel québécois. Je vous remercie. Merci beaucoup, le Québec. Y la palabra ahora a la Finlandia. Thank you, Chair. There is certainly no lack of evidence on culture's contribution to all the themes discussed in this session. Making use of that contribution can, however, be improved. While we have an up-to-date and sophisticated understanding of the potential of culture to help solve the wicked problems of today, that understanding may not be as prevalent in other policy sectors. In today's economic production, intangible assets are the fourth factor of production, complementing labor, capital, and means of production. Sectors. Apologies, Finland. We have a little issue in hearing you. There might be an issue of connection. Don't know if you can hear us. We lost you a few seconds ago. Apparently you got disconnected. Now we have you back. Finland, apologies. It seems that we lost you for just a few seconds. If you could just retrieve from 2 seconds ago and from where we stopped. Thank you very much. Over to you again. We have a terrible storm in Finland, so this may affect. At the Ministry of Education and Culture, in line with the Cultural Policy Report, we are trying to step up the growth of our creative businesses by placing more attention to the specificities of an economy and business based on intangible assets and IP. The government resolution for Cultural Heritage Strategy 23-2030 was launched in Finland last year. The aim of the strategy is to outline the implementation of cultural heritage policies in such a way that it will take into account the diversity of cultural heritage and the fostering development and utilization of cultural heritage as the resource of the whole society. The strategy takes a stand on the opportunities provided by cultural heritage in increasing participation, identifying the We lost you again. Seems that the storm is hitting again. Perhaps you could you're back. Finland, please, before this storm hits again, over to you. Now we can't hear you. We can see you, but we can't hear. But we understand you're finished. Oh.
Well, thank you very much. I hope you'll be able to follow the debate, and good luck with the storm, and hopefully we'll be able to reconnect as soon as possible. Thank you very much. And ahora quiero pasar la palabra a la mesa aquí y a los representantes que quieren tomar la palabra, si pueden levantar su bandera. Entonces, ahora tenemos, por el momento, tenemos Países Bajos, Suiza, Reino Unido, Francia, Grecia, Estados Unidos y Bélgica, y Alemania y España. Y empezamos con de Países Bajos, Netherlands, por favor. Thank you for giving me the floor. Again, I try to be brief. In regards to the economy of culture, the Netherlands have been taking several measures to increase earning potential of the sector. Government support is used to facilitate projects with relevance for the entire sector. For example, a crowdfunding platform, a program to encourage the employment of creators in social programs, or a pilot to encourage cultural institutions to combine and share data for marketing purposes. We have worked on sustainable development of the sector by introducing new financing instruments and improved cooperations with the other sectors. Our cultural policies on creative industries focuses on the use of design and design research for urgent social challenges, like the energy transition and climate adaptation. In addition to technological developments, creativity, design, and designing approaches are crucial to be able to be innovative. One of the main challenges in the Netherlands is the limited amount of resources available. And in addition, many cultural workers search for the right balance between the cultural and economic value of their work. Another obstacle is that the sector is very fragmented, which means that conversations with representatives of the various parts of the sector are very time-intensive. To protect cultural heritage from climate change, cultural heritage could be better integrated in national climate adaptation strategies. The Netherlands is working towards this in a national climate adaptation strategy foreseen in 2026, yes. Furthermore, we have drawn up a so-called heritage deal, which aims to use cultural heritage as an inspiration and a starting point to deal with climate change in the built environment. The heritage deal has proven to be successful cooperation between state, provincial and local partners, spatial planning and heritage organization. By using innovative and sustainable initiatives, it has shown cultural heritage can be protected and used when tackling climate change. Via the Netherlands Funds and Trust of the World Heritage Center, we supported projects focusing on renewable energy solutions for heritage and climate action. International cooperation with other member states, including in the Caribbean region, in the context of World Heritage is very important for the sustainable management of World Heritage sites. The protection of cultural heritage during war, now and in the future, is a matter of the highest priority. The many conflicts worldwide and the war in Europe makes the aim of the Hague Convention more topical than ever. On a national level, we see progress to better embed the care for cultural heritage during and after crises in our regional and local crisis plans. In addition, the Ministry of Culture is initiating exchanges with the heritage fields in the Netherlands to raise awareness for the importance of prevention measures and to explore how the government could further support the heritage field in this. The Dutch NGO Culture in Emergencies works together with other international organizations and local partners and stands by to help with emergency response worldwide, starting with damage assessments, followed by stabilizing and safeguarding the affected cultural heritage. Regarding the fight against the illicit traffic of cultural goods, we have several instruments available which we could use even better. For an effective implementation of international instruments, we have good experience on a national level with the cooperation between supervisory bodies as customs, heritage inspectorates, police, and the Public Prosecutor Office. Regarding the involvement of various stakeholders in the fight against illicit trade, the dialogue with the art markets is fundamental. For example, by convincing them of the importance of the provenance research and transparency in their chain of commerce.
The review of the Code of Ethics for art dealers together with the Art Market Party is crucial in this regard. Thank you. Thank you very much, Netherlands. La palabra a la Suiza, por favor. Merci pour la parole, Monsieur le Président, Monsieur le Sous-directeur général, Madame, Monsieur. Pour la session de cet après-midi, nous souhaitons mettre en évidence 3 initiatives relatives à chacun des domaines prioritaires que nous traitons. Sur le plan de l'économie de la culture, la pandémie de Covid-19 a mis en évidence certaines fragilités des écosystèmes culturels, à commencer par l'enjeu de la sécurité économique et sociale des artistes et professionnels de la culture. Pour son message Culture 2025-2028, la Suisse a établi un nouveau domaine d'action prioritaire, la culture en tant qu'environnement professionnel. Le but y est de garantir une rémunération équitable des acteurs culturels professionnels, d'améliorer les conditions d'exercice de la profession et l'égalité des chances. De manière pratique, le dialogue culturel national, qui est une instance de coordination des politiques culturelles entre le niveau national, cantonal et des villes, a développé des lignes directrices pour une pratique cohérente de rémunération qui tienne compte des intérêts des artistes et de leur droit à une rémunération appropriée. Les recommandations publiées en novembre 2024 sont destinées aux instances d'encouragement de la culture. Elles visent d'une part à ce que ces dernières tiennent compte des tarifs de référence unifiés lors de l'évaluation des demandes de subventions et à ce que ces tarifs soient appliqués durant toutes les phases de la création artistique. D'autre part, elles visent à organiser la mise à disposition d'informations au sujet de la rémunération appropriée des actrices et acteurs culturels et à renforcer les activités de sensibilisation en la matière. Dans le domaine de la culture et de l'action climatique, par la déclaration de Davos et l'Alliance de Davos qui regroupe le public, la société civile ainsi que le secteur privé, en partenariat avec le World Economic Forum, la Suisse s'engage de promouvoir une vision holistique et culturelle de l'environnement bâti. Cette coopération multisectorielle, dans laquelle l'UNESCO joue aussi un rôle important, est très prometteuse afin de développer des approches et solutions consolidées basées sur la culture pour les grands défis dont doit faire face notre environnement construit, à commencer par les conséquences du changement climatique. Un groupe de travail y est spécifiquement consacré à la résilience et à l'adaptation climatique. Pour le domaine prioritaire du patrimoine et de la culture en situation de crise, la Suisse s'est dotée d'une stratégie pour protéger le patrimoine en danger. Cette stratégie fait de la protection du patrimoine culturel menacé par des conflits, des catastrophes naturelles ou d'origine humaine une priorité transversale de la Confédération suisse. La stratégie adoptée établit les axes suivants, communs à toute l'administration fédérale. Premièrement, viser l'exemplarité en matière de protection du patrimoine en danger. Deuxièmement, mettre à disposition de la communauté internationale les connaissances et l'expertise de la Suisse en matière de protection du patrimoine en danger. Et troisièmement, s'engager dans les enceintes internationales pour la protection de ce patrimoine en danger. La pérennisation des principes de cette stratégie a notamment permis d'allouer des ressources financières, par exemple au projet Liberoute, au Fonds d'urgence de l'UNESCO ou à de multiples projets en Ukraine. Merci de votre attention. Merci beaucoup, la Suisse. Floor is to United Kingdom. Gracias, es un placer estar aquí. Culture transcends geographical boundaries and is increasingly at risk from climate change, natural disasters, and armed conflict. Its protection must therefore be considered a human, not a national, responsibility. That's why in 2016, the UK government established the International Cultural Heritage Protection Programme to help protect cultural heritage at risk worldwide. This programme is an official development assistance funded programme with an annual budget of over £10 million, which is distributed across programmes and projects with non-governmental organisations and multilateral agencies. In 2016, funding was used to set up the British Council's Cultural Protection Fund as a response to safeguarding cultural heritage at risk in the Middle East. It took an innovative approach, working directly with locally based organisations to protect the heritage they valued most. Since 2016, CPF has awarded grants to 149 projects in 19 countries in the Middle East, Africa and South Asia. The reach and impact of the work is amplified through partnerships, but the benefit is felt most by people and communities on the ground close to the heritage. With specific regard to climate change, in 2024, CPF grant funding was awarded to protect endangered archaeology in the Middle East and North Africa, where historic and archaeological assets, including monuments, historic buildings and historic landscapes, have been damaged by extreme weather and instability due to climate change.
The grant has been awarded to enhance local capacity and provide digital tools for heritage professionals to protect heritage at risk. Databases developed through the project bring together data from satellite imagery and published reports to make information available about archaeological sites and landscapes which are under threat. Building upon previous transformative work supported by the Cultural Protection Fund, the project will work with national NGOs and governments to embed critical skills in the management of these nationally important sites. Heritage professionals will work together to assess damage in order to inform future safeguarding work across the region, which will result in more robust heritage protection database capable of rapidly tracking changes to sites and enabling swift intervention to prevent further damage. Through training, education and professional opportunities, the fund projects empower people with the skills and knowledge to learn from the past and shape a better future for themselves and their families. We would, of course, be pleased to share further details of our practice in these fields. Thank you. Thank you very much, the United Kingdom. Et la parole va à la France, s'il vous plaît. Merci de nous donner la parole. Sur l'économie de la culture, la France souhaiterait souligner qu'il est urgent de concevoir des outils communs permettant d'éclairer les décisions politiques. La France estime qu'il serait particulièrement utile que nous puissions tous bénéficier de données bien établies sur le poids économique de la culture et, en préalable, de construire un cadre commun de collecte et de comparaison de données. La France est convaincue que soutenir la production de ces données permettra aussi d'encourager les gouvernements à reconnaître la dynamique économique vertueuse qu'induit l'investissement économique dans la culture. Depuis plusieurs années, le ministère français de la Culture travaille sur des statistiques nationales et des études économiques en collaboration avec l'Union européenne. Il n'en reste pas moins que la France est persuadée qu'une vision internationale plus large sur les risques et les opportunités des secteurs créatifs serait la bienvenue pour le bien-être de nos économies et leur avenir dans les prochaines décennies. La France reconnaît également l'importance que l'UNESCO s'associe à d'autres partenaires, tels que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et l'Organisation de coopération et de développement économique pour mener à bien ce chantier complexe. En matière de rémunération équitable, la France salue le lancement, en septembre dernier, d'une charte pour la culture équitable, dont l'élaboration a été coordonnée par les collègues allemands que nous saluons aujourd'hui, et invite les États membres présents aujourd'hui à s'approprier cet outil de promotion de la diversité culturelle. Cette charte, en s'inspirant du mouvement Fair Trade, plaide pour une rémunération juste des artistes et professionnels de la culture, dans le respect de la propriété intellectuelle et tout en reconnaissant les déséquilibres qui existent à l'échelle mondiale. Cette charte multipartite invite aussi à dialoguer plus étroitement avec les acteurs de la société civile et le secteur privé, ce qui sera essentiel à l'ère du développement de l'intelligence artificielle notamment, comme le rappelait le sous-directeur Ernesto Ottone ce matin. En matière de culture et action climatique, la France reconnaît à la fois les défis auxquels les acteurs culturels font face avec le dérèglement climatique et la contribution qu'ils peuvent apporter pour y répondre. Au niveau national, afin d'inclure davantage la culture dans les cadres du développement durable, le ministère de la Culture français a rendu public à l'automne 23 son guide d'orientation et d'inspiration pour la transition écologique de la culture, qui s'adresse à l'ensemble des acteurs et du secteur culturel et constitue une stratégie partagée de transition écologique pour le secteur, que la France sera ravie de partager avec les autres États membres intéressés. En effet, ces initiatives portées au niveau national nécessitent, selon nous, une articulation européenne et internationale forte. Pour cette raison, la France est engagée cette année dans le groupe des Amis de la Culture, mentionné plus tôt, qui nous semble porter des enjeux essentiels aujourd'hui. La France salue également l'élargissement du mandat d'ALIF à la protection du patrimoine face à l'impact du changement climatique et incite, encore une fois, la bonne articulation de toutes ces initiatives en lien avec l'UNESCO. Enfin, sur la protection du patrimoine en temps de crise, la France demeure très concernée par la destruction en cours du patrimoine de l'humanité, en particulier dans les zones de conflit. Et la France salue pour cela la protection renforcée des 34 biens culturels libanais et l'assistance financière provenant du Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, accordée au Liban lors de la session extraordinaire du comité de la Convention de 54, le 18 novembre dernier au siège de l'UNESCO. La France encourage pour ces sujets également la consolidation de coalitions fortes, à l'image de l'action portée par ALIF, qui faciliteront l'identification de financements et de solutions technologiques innovantes permettant de protéger le patrimoine en péril. Des sociétés telles qu'Iconem, spécialisées dans la numérisation 3D de sites du patrimoine en danger, grâce notamment à l'intelligence artificielle, nous paraissent par exemple être des initiatives à valoriser.
Merci. Merci beaucoup, la France. La palabra va a la Grecia. Thank you, Mr. Chair. First of all, we would like to make a special reference to the impact of climate change on cultural heritage. Climate change is a continuously transforming threat that requires a targeted approach. Each heritage site or monument is threatened by specific climate change impacts, asking for different management decisions and actions that respond to trends and events, resource priorities, budget availability, management strategy, and staff expertise. Furthermore, climate change and its effects on cultural heritage are mainly based on assessments and forecasts, which make the planning of specific measures even harder. Therefore, synergies and effective tools must be put forward in order to address this contemporary challenge. Special emphasis should be given to research programs for enhancing knowledge sharing and cooperation between cultural heritage experts and climate scientists, bridging the existing gaps and redefining cultural heritage from a dynamic and territorial planning point of view, taking also into account traditional practices, is essential, not only for its protection against climate change, but also its overall emergency preparedness and disaster risk reduction. The mobilization and cooperation of the international community, particularly within the framework of the United Nations, is crucial for addressing this global phenomenon. We are pleased to observe the gradually increasing presence of cultural heritage on the global agenda for climate change. We also consider the initiative mentioned earlier by ADG Mr. Ottone for the creation of a group of friends for culture-based climate action, in which Greece also participates, to be very important in this context. Protection of cultural heritage has been integrated as a distinct target within the Greece's overall national policy for dealing with climate crisis. Over the last years, the development of a strategy for the adaptation of cultural heritage to the impacts of climate change has set as a major priority, together with the reform and update of the related civil protection plans. In this view, a network of partnerships and collaboration has been established involving competent state authorities, universities, and research institutions. The aim is to develop efficient management systems and methodology for preventive emergency response to climate change-related threats at archaeological sites and monuments, with a special focus on the risk of forest fires, especially considering their increased intensity, ferocity, and duration due to climate change. Wars and armed conflicts are unfortunately another significant issue in today's world. Within the framework of UNESCO, some very important initiatives and programs have been developed in many regions of the world affected by armed conflicts. This year in particular, which marks the 70th anniversary of the Hague Convention and 25 years since its second protocol, it is an opportunity to reflect on the tools provided by the international community for the protection of cultural heritage in times of war, including the prevention of illicit trafficking, as well as the methodology for appropriate preparation in times of peace. Within the framework of this anniversary year, the Hellenic Ministry of Culture will organize on December 16 a conference addressing all these issues, the need for strategic planning to meet emergency needs and collaborations with all stakeholders, as well as the need for capacity building. I take this opportunity to invite you to join this meeting, which will be also accessible online, and for which we will soon disseminate the link. Thank you. United States. Thank you. Once again, the United States strongly condemns the destruction of cultural heritage caused by the Russians' unprovoked aggression in Ukraine. To preserve Ukraine's unique and irreplaceable heritage, the U.S. Department of State has invested over $12 million through its Ukraine Cultural Heritage Response Initiative, which documents damage and destruction, coordinates assistance
and response, but also begins planning for recovery and rebuilding. The illicit trafficking of cultural property is a security issue, often funding criminal and terrorist organizations that threaten peace and stability. To combat this, the United States regularly collaborates with countries and international organizations to build capacity and strengthen lines of communication to address this transnational challenge. We now have bilateral cultural property agreements with 30 nations to implement the 1970 UNESCO Convention and help ensure that looted artifacts are returned to their homes. These international agreements are essential to preserving heritage, safeguarding diversity, and upholding rights. The United States is deeply involved in protecting heritage sites worldwide from natural and human-made disasters. Innovative digital technologies developed by the private sector are often deployed first by universities and NGOs, can play a key role in building climate resilience for heritage. For example, through the Ambassadors Fund, the US supports a partnership between the National Trust of Trinidad and Tobago and the University of Florida for digital documentation and assessment of Danton, Port of Spain, and Nelson Island to enable modeling of flood risk and corresponding adaptation. This project will contribute to preserve cultural heritage threatened by climate change and rising seas. Thank you. Thank you, United States. La Belgique, s'il vous plaît. Merci. Les approches économiques et climatiques de la culture sont non négligeables si l'on souhaite inclure la culture dans les objectifs de développement durable, dans la mesure où la culture, c'est un secteur économique qui est profondément durable, et car la créativité a l'avantage d'être à la fois une énergie renouvelable et une économie non délocalisable, surtout si l'on parle de patrimoine, de musées, de tourisme, aussi de spectacles vivants, etc. Par ailleurs, l'Autriche l'a notamment dit, la culture, c'est un outil puissant pour la prise de conscience face au changement climatique. Et ce thème a une résonance particulière ici en Espagne après les tragiques événements qu'on a connus. Tout ça figure bien dans la déclaration de Mondiacult 2022 et nous pensons qu'il faudrait approfondir vraiment cela pour l'année prochaine. À ce titre, concernant l'économie de la culture, nous souhaitons appuyer le principe de fair pay, de juste rémunération des artistes et des professionnels de la culture au sein de nos consultations et insister sur le besoin d'avoir un secteur culturel qui soit inclusif, y compris sur le plan économique et de l'emploi. Et on sait que le chemin à parcourir est encore long et dans beaucoup de domaines et de disciplines. Je rejoins la France également pour dire que nous soutenons fortement le développement d'un cadre commun de collecte de données culturelles via l'UNESCO. D'autre part, la Belgique s'attache à la promotion de la paix et de la démocratie participative par le patrimoine. Cela inclut la protection du patrimoine culturel et naturel, comme en témoigne notre mandat au Comité du patrimoine mondial, dans la période particulière que nous avons traversée ces dernières années, ou encore par l'inscription des sites funéraires de la Première Guerre mondiale en France et en Belgique. Notre implication pour la reconnaissance des sites patrimoniaux liés à des conflits récents comme vecteurs de paix et de réparation, notre implication pour une meilleure représentation géographique du patrimoine à protéger et notre implication pour l'accès au Fonds mondial pour l'environnement en faveur des sites du patrimoine naturel et mixte. D'autre part, nous pensons également qu'il faut mettre un accent particulier sur l'accès libre au patrimoine documentaire et à des médias pluralistes s'agissant de la préparation aux crises. La culture pour la paix passe aussi par l'éducation culturelle, on l'a dit, par les pouvoirs locaux, mais aussi par la reconnaissance du rôle fondamental de la société civile. Je conclus en disant que la Belgique défend fermement les valeurs européennes de démocratie, de liberté et d'état de droit, tout en garantissant un statut solide pour les artistes, leurs droits et leurs conditions de travail, et ce dans tous les cénacles multilatéraux compétents en la matière. Merci beaucoup, la Belgique. Alemania tiene la palabra.
Thank you very much. Dear all, for Germany, I would just like to highlight 4 points that are particularly important for us, talking about all the topics. First of all, Germany would like to stress that contributions of the cultural and creative industries to sustainable development and transformation need much better recognition. Second, that climate action is key to directly and indirectly promote peace by maintaining living conditions and hence allow for people to keep not only their homes but also their culture. In this regard, climate action should not come at the expense of efforts to promote artistic mobility and trade in the creative sector. Instead, we need more efforts for green mobility. New, more decentralized artistic mobility and for sustainable trade. In this way, climate action can also significantly contribute to inclusive and fair cultural relations. My third point is that it might be helpful to develop guidelines to help member states and cultural institutions to develop strategies addressing the impacts of climate change on the cultural sector. Focus on climate action could also leverage new business models in the creative sector, need to increase the green mobility in the cultural sector. My fourth point is that in times of increased threats to our World Heritage, we need to effectively protect the World Heritage sites that are central to our cultural identity. We need a more holistic emergency strategy in case of natural and human-made disasters that could help countries in need to deal with cultural heritage emergencies. And I would like to give you an example on what Germany is doing in that field. We have launched an initiative that is called Kulturgutretter. It's an emergency mechanism that includes a cultural heritage response unit trained in international protection of cultural heritage after disaster. If you want to check that out, that's Kulturgutretter, very German word, .org. It's also in English. Thank you very much. Vielen Dank, Deutschland, für Ihre Worte. La palabra va a España, por favor. Bien, muchas gracias. 3 ideas muy rápidas sobre los 3 temas que abordamos. Sobre la economía de la cultura, quería dar un dato. En España, en este momento, el porcentaje del PIB de la actividad cultural, de toda aquella actividad vinculada a la propiedad intelectual, ronda el 3,5%, y es indudable que crecer en este aspecto es positivo por las consecuencias también relativas a la sostenibilidad. Estoy muy de acuerdo con el representante belga cuando dice es una energía renovable la cultura. Es así. Por tanto, hay que hacer crecer, o puede ser una buena línea hacer crecer este apartado económico de la cultura. ¿Cómo? Todos los estudios demuestran que crece el PIB cultural cuando crece la inversión pública. Hay una correlación directa entre aquellos países que más gastan de su presupuesto público en el ámbito de la cultura y el crecimiento de su PIB cultural. En España, además de crecer desde el punto de vista presupuestario, con los presupuestos que en estos últimos años han ido creciendo, sobre todo a raíz del COVID, hay un elemento que quiero destacar, que es la importancia que han ido teniendo los incentivos fiscales como una forma de financiamiento de la industria cultural, tanto en el ámbito del cine como en el ámbito del teatro y la música. Les diré que en cine, si ustedes descubren un país que sea potente cinematográficamente, casi podrían acertar si ven que su normativa es muy beneficiosa en cuanto a incentivos fiscales. Es decir, aquellos países que permiten dedicar una parte de los impuestos de las empresas y del sector económico a la producción audiovisual, el cine crece, es indiscutible. Por tanto, creo que es un elemento a tener en cuenta. Y obviamente, lo hemos dicho antes, no lo repetiré, pero la precariedad del sector cultural es importante. Hay una correlación que es conflictiva. Crece el PIB de la cultura, pero en cambio también crece la precariedad de los trabajadores y trabajadoras del sector cultural. Hay una concentración de las plusvaluas del ámbito de la cultura y hay unas condiciones
peores. Por eso el Estatuto del Artista crece en todos los países, porque hay que proteger a aquellos que son la fuente de generación de la actividad económica en el ámbito cultural. Y simplemente en la relación entre clima, cambio climático y cultura en general, en patrimonio en particular, yo creo que son dos las líneas. En primer lugar, y es importante decirlo, es verdad, es una energía renovable la cultura, pero hay que también hacer la transición ecológica de todo el sector cultural. Ahí nosotros hemos trabajado un libro verde de la gestión sostenible del patrimonio. Estamos incorporando la posibilidad de las energías renovables en los edificios históricos, cosa que ha habido una resistencia por parte del ámbito patrimonial y de los conservadores, pero es indispensable el limitar la huella ambiental de los equipamientos culturales. De la misma forma que se va extendiendo en festivales, en grandes acontecimientos culturales, medir el impacto ecológico que tienen, porque provocan mucho movimiento de personas, mucha acumulación de gente, mucho consumo intensivo de recursos, etc. Por tanto, es cierto que en términos generales no nos podemos comparar con otros sectores infinitamente más provocadores de impacto ambiental, pero también hay que empezar a hacer la transformación ecológica o la transición ecológica en nuestro sector. Y la segunda es actuar ante las emergencias. Lo decía Ernesto, las emergencias crecen y claro, como estamos viviendo una en directo en nuestro país, la sensibilidad es máxima. En España hemos tenido que aplicar el Protocolo Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos. Estamos en este momento actuando en Valencia para tratar de salvar archivos, de salvar fondos artísticos, salvar todo tipo de acervos culturales que han quedado enormemente afectados, lo cual implica la necesidad de pensar de qué manera hemos de garantizar que ante acontecimientos como este, que se van a repetir, no vuelvan a tener impacto sobre nuestro patrimonio. Incluso hay un detalle que quiero traer a la mesa, es la Universidad de Valencia que se ofreció para conservar y para recuperar los álbumes fotográficos de las familias que lo habían perdido todo, como un signo de que también forma parte del patrimonio de estas familias. Por descontado, actuamos a nivel internacional a través de la cooperación española, particularmente en Latinoamérica, pero en todo el mundo hemos actuado a través de ACITE, del Ministerio de Asuntos Exteriores, y estamos actuando en un ámbito que probablemente no estábamos suficientemente preparados en el caso de Valencia, que es que se ha caído el sector cultural. Se han hundido las librerías, se han perdido los fondos editoriales, hay muchos actores y trabajadores de la cultura sin perspectivas porque se han anulado funciones, giras, etcétera. Incluso en Valencia hay una gran tradición de bandas musicales, se han perdido más del 50% de los instrumentos de estas bandas populares. Por tanto, seguramente, además de un plan, de un protocolo nacional de emergencias sobre el patrimonio, deberemos empezar a dotarnos de instrumentos para actuar en entornos que sufren emergencias climáticas, porque no va a ser solo el patrimonio quien quede afectado, sino el conjunto del ecosistema cultural de ese territorio. Gracias. Muchas gracias, España. Ahora la palabra a Luxemburgo, por favor. Thank you. I would like to stress on a few themes on the three subjects. On economic impact of culture, I'm convinced of the virtuous cycle of investment in the cultural sector, and I join my colleagues from Quebec, Switzerland and France, stressing the need for a common international framework of statistics, possibly to be developed by UNESCO. On climate change, I think it's crucial to rely on traditional knowledge for more qualitative and resilient architecture. We have the experience on recognizing traditional irrigation methods, dry walling, and possibly also renaturation processes. As my Belgian colleague said, it's very important to link cultural heritage to natural heritage and start not seeing them separately. Third, on the role of culture in crisis, I would like to stress the need to recognize culture as a means for reconstruction and reconciliation in post-conflict scenarios, and for more training of peacekeepers and peacekeeping missions, for example, on illicit trafficking, etc. And lastly, on intercultural dialogue, I believe the moment has come also here for an international instrument for cultural mediation. Thank you very much.
Merci, Luxembourg. Y ahora, si me permiten, hemos recibido de Finlandia un texto muy pequeño escrito, como tenían ese problema de conexión, si me permiten lo voy a leer en nombre de Finlandia. There is certainly no lack of evidence on culture's contribution to all the themes discussed at this session. Making use of that contribution can, however, be improved. While we have an up-to-date and sophisticated understanding of the potential culture to help solve the wicked problems of today, that understanding may not be as prevalent in other policy sectors. In today's economic production, intangible assets are at the fourth factor of production, complementing labor, capital, and means of production. Culture and creative sectors are based on intangible assets, using, producing, and renewing them. In fact, culture and creative sectors are trailblazers in the transformation towards more sustainable and tangible economic growth. At the Ministry of Education and Culture of Finland, in line with the cultural policy reports, we are trying to step up the growth of our creative businesses by placing more attention to the specificities of an economy and business based on intangible assets. The government resolution for a cultural heritage strategy 2023-2030 was launched in 2023. The aim of the strategy is to outline the implementation of cultural heritage policy in such a way that it will take into account the diversity of cultural heritage and the fostering, development and utilization of cultural heritage as a resource for the whole society. The strategy takes a stand on the opportunities provided by cultural heritage in increasing participation, identifying cultural diversity and equality, and promoting sustainable development. The strategy emphasizes the importance of competence, of education, research, and reliable information, and describes the economic opportunities and needs related to cultural heritage. It also promotes the achievement of the goals set in the 2030 Agenda for Sustainable Development, and furthermore, the strategy serves as an instrument for implementing the Council of Europe's Faro Framework Convention on the value of cultural heritage for society. Finally, the vision of the Cultural Heritage Strategy emphasizes the importance of cultural heritage as a resource for society and as a provider of better quality of life to people. At best, our shared cultural heritage is our shared key to a more sustainable future. This was Finland. Thank you very much. Y ahora, antes de pasar a las organizaciones que están conectadas, le paso la palabra ahora al señor Ottone. Sí, gracias. Muy brevemente. Varios elementos que mencionaron y quiero retomar. Uno tiene que ver con el fondo de emergencia, el famoso HEF. Acá varios de ustedes lo han mencionado, Canadá notablemente, pero también Países Bajos, que son financiadores importantes del fondo. Efectivamente, cuando uno contabiliza que hemos intervenido en más de 108 países en menos de 4 años, quiere decir que efectivamente la emergencia inducidas, producidas o por efectos también de desastres naturales, son cada vez más recurrentes. Y por lo tanto, tener fondos como estos, apoyados por otras instituciones, se mencionó por parte de Francia ALIF, pero hay otras también en el mundo que trabajan, el World Development Fund, entre otras, en Estados Unidos, con los que trabajamos coordinadamente, es fundamental. Lo que quisiera decir es que últimamente este fondo ha podido invertir financiamiento en lo que se llama el preparedness, que ha sido clave, sobre todo en zonas del Caribe o del Pacífico, donde hemos podido invertir financiamiento en preparar a eventuales riesgos y hemos evitado ciertos desastres que hubiesen podido afectar mayormente a ciertos patrimonios de no haber hecho los estudios previos y haber entregado las formaciones. Y ahí retomo lo que dijeron varios de ustedes, el tema de las formaciones es fundamental.
Si queremos hacer un trabajo de fondo, eso tiene que hacerse tal como lo hacemos en el patrimonio mundial, a través de formaciones de expertos locales. Tiene que ser con las comunidades que están insertas en el territorio, de lo contrario es una ayuda un poco superflua. Por lo tanto, el fondo sí es un instrumento que ha demostrado su validez y que hoy día logra abarcar un espectro mucho más amplio de lo que habíamos imaginado hace 6 años, cuando se planteó crear este fondo de emergencia para el patrimonio y que hoy día sirve también para las industrias creativas, ya que este fondo hoy día también aplica para trabajar en patrimonio inmaterial, tráfico ilícito, en todos nuestros instrumentos normativos. Lo segundo, se mencionó el tema de construir guidelines. Y ahí quisiera decirles que no me acuerdo, la semana pasada, si no me equivoco, se lanzó en Santiago de Chile la primera guía sobre risk management en incendios en espacios culturales, que fue un trabajo que se realizó por más de 2 años en el continente latinoamericano y el Caribe, a partir de el incendio que se produjo en el Museo de Historia Natural en Río. Se acordarán, poco antes del desastre de Notre Dame, había pasado esto en Brasil, donde el 80% de todo el acervo cultural de Latinoamérica concentrado en este museo desapareció para siempre. Por una razón muy simple, no habían protocolos. En América Latina, hasta 3 años atrás, habían solamente 3 museos de los 28.000 museos existentes que tenían protocolos para saber cuál es el patrimonio que había que salvar en los museos. Estamos hablando de una fase crítica. Estoy hablando de América Latina, pero en Europa también, en Alemania, hubo un incendio hace 6 años donde efectivamente no había el protocolo establecido en un pequeño pueblo, en una región, que lamentablemente no produjo. Entonces, efectivamente, las guías son fundamentales y las guías trabajadas de manera intersectorial han sido. Lo mismo son los estudios. Hace poco, cuando me tocó estar en Nueva York para el Pacto del Futuro, me tocó en representación de ciencias, del sector de ciencias naturales y de cultura, representar a la UNESCO para el tema de los glaciares y cómo eso está afectando. Hoy en día nosotros tenemos una serie de estudios con el sector de ciencias naturales en donde efectivamente, que sean la biosfera, que sean los geoparques o que sean los sitios naturales y culturales, se trabajan en conjunto para poder entregar en los estudios con respecto a la deforestación, al tema de los glaciares, a las zonas costeras, y yo creo que eso es el acervo, la construcción de acervo que sirve para tomar decisiones en regiones que hoy en día están siendo afectadas de manera recurrente. Por segunda vez, se mencionó en la mañana, Alemania sabe muy bien que nosotros apoyamos plenamente el Fair Remuneration, todo lo que se viene trabajando hace muchos años. De hecho, las discusiones que se tuvieron en Davos hace 3 años a propósito del Baukultur, la buena construcción inmobiliaria, se hizo el enlace. Es decir, buena construcción, por un lado, en lo físico, de calidad, y remuneración justa. Acá se dijo, se emplea otras palabras, pero que estamos hablando de una remuneración justa por el trabajo invertido. Y eso hoy en día se transforma en un instrumento, fue una gran discusión en el G20 actualmente, en donde efectivamente en algunos países por su legislación propia es complejo hablar de eso, pero nosotros creemos que ese es sin duda un tema de futuro que nació para quedarse después del COVID y que no se ha resuelto en gran parte de las regiones y que hoy día se pone en el tope de los temas a conversar y discutir. Y finalmente, y con esto termino, el tema de la recolección de información y de estadísticas. Como ustedes saben, el marco estadístico con el que trabaja la UNESCO a través de vuestros países y del Instituto de Estadística en Canadá, en Quebec, es desde el año 2009, no ha cambiado. Lo cual, objetivamente, ha implicado que muchos países reestructuran su marco estadístico nacional en base a ese marco estadístico que ya está completamente sobrepasado. Es decir, no incorpora la esfera de lo digital,
que ha crecido desde el año 2009 exponencialmente. El nuevo marco se va a presentar en Mondiacult en Barcelona el próximo año. Hemos estado trabajando con institutos estadísticos, han trabajado con los expertos de la gran mayoría de vuestros países. Ahora viene la fase de compartir lo que los expertos están recomendando y cómo están haciendo los marcos, para que después de Mondiacult, el año próximo, se pueda entrar en la fase 2, que es definir puntualmente los indicadores que van a ser los que van a servir para que estemos listos en el año 2026 para poder tener una propuesta de marco que pueda ser aplicable a todos los países y que sea consensuado. Por lo tanto, estamos muy ansiosos de compartir con usted ese trabajo y creemos que Mondiacult va a ser el lugar donde se pidió hace 4 años presentar efectivamente cómo trabajamos un marco que sea el adecuado para que podamos compararnos en positivo, pero sobre todo que tengamos estadísticas que puedan servir para la toma de decisiones y que no nos pase lo que nos pasó ahora, que el otro día tenía reunión, si no me equivoco, con el ministro de Cultura de Indonesia y que acaban de hacer el nuevo marco en base al marco del año 2009. Por lo tanto, efectivamente, está descontrolado. Último punto, y me lo soplan acá, y aprovecho de hacer un llamado. Recuerden sobre el tema del tráfico ilícito. Y vuelvo a hacer un llamado a nuestros Estados miembros, acá presentes, del Grupo 1, sobre el requerimiento que hizo la Secretaría para la construcción y la presentación del Museo Virtual de Objetos Robados. Tenemos muchos países. En este momento en París estamos en las finalizaciones de las conversaciones con Interpol para saber cómo lo hacemos más efectivo una vez que lancemos el museo. Hay muchos países que aún no han enviado propuestas de obras que se están trabajando en sus países para poder incorporarlo en el museo virtual. Nosotros quisiéramos tener una gran mayoría de países que pudiesen estar presentes con obras que están comprobadas. Y una de las razones, y ahí me refiero a, si no me equivoco, a Países Bajos que mencionó, es el tema de que los avances que hemos tenido en las 70, que han sido mucho en los últimos 7 años, todavía nos vemos enfrentados a ciertas problemáticas, como son el mercado del arte y poder avanzar en marco éticos para poder trabajar con ellos y sobre todo cómo se trabaja el tema del origen de las obras, que aún no hay un consenso entre los países para poder hacer. Dicho eso, quiero reconocer que acá presente muchos de los países de ustedes han participado activamente en apoyar la UNESCO en este trabajo multilateral basado en las experiencias bilaterales que ustedes tienen de retorno y restitución, sean de objetos robados o correspondientes a épocas pretéritas de intercambios culturales. Estoy siendo muy sutil. Pero creo que la ejemplificación de lo que se viene haciendo, y Estados Unidos lo menciona a través de los más de 30 convenios que ha firmado últimamente de retorno y restitución, son el ejemplo más evidente de que esta temática es una temática importante para la diplomacia cultural, tal como se mencionó ahí. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Y ahora pasamos la palabra a la Comisión Europea, que está conectada. Comisión, por favor, usted tiene la palabra. Thank you very much for the floor. The cultural and creative sectors and industries generate significant economic value, with almost 8 million people in EU cultural employment in 2023 and an added value of 477 billion euros in the EU. While driving innovation, this cultural economy must be based on ethics and compliance to ensure the protection of heritage, the integrity of art institutions, and better working conditions for cultural professionals. Trafficking of cultural goods remains a significant global issue which requires global cooperation. In 2022, the EU adopted an action plan against trafficking in cultural goods, advancing the fight against organized crime and protecting cultural heritage.
We are in dialogue with the art market to promote an art market that is not only thriving, but also fair and responsible. To enhance security in the international trade of cultural assets, we are developing a centralized and digital system for import and export licenses. And in addition, we are studying how to improve the traceability of stolen cultural goods across EU countries to ensure more effective tracking and recovery of cultural heritage. We are also closely monitoring cultural heritage in regions affected by conflict and crisis, such as Ukraine or the Middle East. For example, projects like reviving Mosul and Basra old cities in Iraq underscore our commitment to preserve cultural diversity and rebuilding devastated heritage. Our work with UNESCO has been instrumental in addressing global cultural trafficking and strengthening judicial and law enforcement capacities with targeted investments, including currently 2.8 million euros in capacity building in the Western Balkans. In addition, climate change poses unprecedented risks to cultural heritage, and to address these risks, the EU is launching a training program in partnership with ICROM to equip cultural professionals with crisis and risk management skills. The cultural and creative sectors and industries also need support in their efforts to reduce their environmental impact. And through initiatives like the European Heritage Hub and collaboration with experts from the EU member states, we are developing solutions to integrate culture into the green transition and to harness its potential to inspire changes in behavior and attitudes. Thank you. Thank you very much to the European Commission, and also thank you very much for reminding our very good partnership, ongoing partnership in both Mosul, Basra, and in the Western Balkans. Y ahora la palabra a la Secretaría General Iberoamericana. Muchas gracias. En esta ocasión y en el marco de las cumbres iberoamericanas, quería referirme a dos instrumentos estratégicos de los que disponemos en el marco de esta sesión. Uno de ellos es la Estrategia Iberoamericana de Cultura y Desarrollo Sostenible, que está inspirada en la Estrategia Española de Cultura y Desarrollo, y que es un instrumento que incorpora la transversalización de, digamos, la dimensión medioambiental. Es un instrumento que nos permite acompañar a los países iberoamericanos que así lo solicitan. Hasta el momento han sido 3, Argentina, Chile y Paraguay, en la evaluación y rediseño de sus políticas culturales con un valor agregado de gestión orientada a resultados de desarrollo. Y en segundo lugar, quería referirme a un segundo instrumento que es la Carta Medioambiental Iberoamericana, que sería como un instrumento hermano de la Carta Cultural Iberoamericana, que, como ustedes saben, regionaliza y adapta en la región iberoamericana la Convención de la UNESCO de 2005 de diversidad de las expresiones culturales. Bien, la Carta Medioambiental Iberoamericana, que por cierto cuenta con los insumos y el apoyo del PNUMA, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en la pasada cumbre iberoamericana de jefas de Estado y de Gobierno celebrada en Cuenca, la semana pasada, en Cuenca, Ecuador, digamos que se mandató a la SEGIP su transversalización a todas las acciones de la cooperación iberoamericana. Por tanto, todas las acciones acometidas en materia de género, de cohesión social, de educación y, por supuesto, de cultura, a partir de entonces van a tener que, por fortuna, incorporar la dimensión medioambiental. Esto va a implicar acciones que promovemos desde el espacio cultural iberoamericano en materia cultural y patrimonial, y también de todos aquellos programas que son instrumentos de cooperación horizontal, los programas IBER o los programas Cumbre, también que trabajan con el enfoque medioambiental. Por referirme a algunos, pues serán Ibermuseos, Iberarchivos, Ibermemoria Sonora, RADI, Iberartesanías, Ibercocinas o Ibercultura Viva, por mencionar solo los instrumentos con una evidente naturaleza también patrimonial cultural, material e inmaterial. Muchas gracias. Muchas gracias.
Y ahora, si los representantes de las organizaciones que están conectadas quieren tomar la palabra, que levanten la mano, por favor, los que están en línea. Y aquí también tenemos los colegas de la Organización de Estados Iberoamericanos. Rafael, por favor, y después, si hay algunos colegas en línea conectados que se pueden levantar la mano, por favor. Rafael, gracias. Gracias. Bien, en la OEI trabajamos con el objetivo de facilitar procesos de generación de conocimiento conjunto que acompañen los desafíos que plantea la cultura digital en Iberoamérica y su impacto en la sociedad. Desde la OEI impulsamos la Cátedra Iberoamericana de Cultura Digital y Propiedad Intelectual, promovida en colaboración con la Universidad de Alicante, aquí en España, hace 5 años. Y en el ámbito de la cátedra trabajamos con 19 países iberoamericanos en proyectos de formación técnica en el ámbito de los temas de propiedad intelectual. Trabajamos en investigaciones diversas, especialmente enfocando en el impacto de la inteligencia artificial en la cultura, y trabajamos también en asistencias técnicas a los países miembros de la OEI a través de una red amplia de expertos en diferentes ejes de trabajo. Desde la cátedra se incluye el derecho de propiedad intelectual, contribuyendo a mejorar las condiciones de la cultura en el contexto digital como factor fundamental para el acceso, creación y circulación de contenidos culturales en Iberoamérica. Aprovecho la oportunidad para mencionar el lanzamiento en el pasado mes de agosto en Brasil del Programa Iberoamericano de Industrias Culturales y Creativas con la participación en el Espacio Europeo de España y Portugal, sumado a otros 12 países latinoamericanos. El programa ha establecido 24 compromisos que fomentan el desarrollo de la economía creativa en Iberoamérica, pero sin perder de vista los compromisos con la diversidad cultural y lingüística y la inclusión social y productiva a través de la cultura. Comprendemos la cultura como un sector vital para el desarrollo sostenible en Iberoamérica y en el mundo, con una fuerte capacidad de generación de oportunidades de trabajo y empleo, especialmente a los más jóvenes, y con una gran capacidad de apoyo a los emprendimientos locales, como una verdadera aliada en la revitalización de territorios vulnerables y con estrategias productivas que generan menos contaminantes que otros sectores tradicionales de la economía, incluso superando en muchos casos, en muchos países, la contribución al PIB de la industria automovilística o de la industria metalmecánica, por ejemplo. Con eso reforzamos una vez más la importancia de asegurar los derechos laborales de seguridad social y los demás derechos conexos a esos que trabajan con la cultura, comprendiendo sus especificidades como por ejemplo la intermitencia y la informalidad típicas de los trabajos en el sector. Sin embargo, aprovechamos también la oportunidad para comentar que nos parece fundamental difundir y fortalecer la comprensión del impacto de la cultura en el contexto de la sociedad. Y es por eso que hoy tenemos en la OEI más de 5 investigaciones regionales analizando políticas públicas de educación cultural y artística, libro, lectura y escritura, seguridad social en la cultura, la actualización y recopilación de datos indicadores de la cultura en Iberoamérica y un análisis de impacto de los cambios climáticos en el patrimonio cultural en la región. Y justo por eso nos quedamos a disposición para seguir apoyando en este proceso con la perspectiva de que cada vez más es importante difundir e involucrar en el contexto de la sociedad la contribución generada a partir de las iniciativas asociadas a la cultura. Gracias. Muchas gracias. Y tenemos ahora el Nordic Council conectado con nosotros. Nordic Council, you have the floor. Thank you so much. And thank you for inviting us to this consultation session. Over the coming years, the Nordic Council of Ministers for Culture will place special focus on maintaining resilient and democratic societies. Events over the last few years have shown 2 areas which require both discussion and common action: the continued protection of free artistic expression and our preparedness when it comes to the protection of cultural heritage. Cooperation concerning disinformation and the influence of big tech on the democratic discourse, as well as the role of culture and media in the green transition, have yielded concrete results on which we can build further. Art and culture have a role to play in the transition towards more sustainable lifestyles. Nordic initiatives within the cultural arena must contribute towards removing barriers to the green transition, and they must facilitate the exchange of experiences and new models
for more future-focused and climate-neutral practices in the production, dissemination, and distribution of art and culture. Cultural cooperation must also place focus on vulnerable cultural heritage in line with international conventions, and cooperation should be established on the green conservation and use and dissemination of cultural heritage that is exposed to climate change. A year ago, a Nordic Green Roadmap for cultural institutions that aims to enable cultural institutions and artists to act now, whether they are already engaged in green transition or taking their first steps, was published. Since access to culture and cultural heritage bolsters the development, resilience, and reconstruction of civil society in times of crisis or war, and a free and independent media, freedom of expression and artistic freedom all help to equip our region better in times of crisis and threat. Cooperation and the exchange of experience within preparedness and the culture sector must be established. The Nordic and Baltic Ministers for Culture had a bilateral meeting in May this year with focus on cultural heritage and resilience in the case of crisis or war, followed by a conference with the same topic a few weeks later. The ministers also gave a joint declaration after the meeting on the role of culture and cultural heritage for democratic and resilient societies. Resilience is a key topic for Sweden this year, holding the presidency at the Nordic Council Ministers. Finland taking over the presidency next year will highlight the same topic. Thank you. Thank you, Nordic Council. Si me miro a la mesa si hay algunas intervenciones más desde aquí y también de los colegas que están conectados. Y si no hay, como estamos esperando al ministro de Cultura, que está llegando en algunos minutos, tal vez hacemos una pausa como de 10 minutos, si os pasas bien, y por los colegas que están en línea, volvemos en 10 minutos y esperamos que el ministro llegue y después empezamos. Vale, gracias. Y dentro de 10 minutos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias también por la paciencia y la espera. Entonces, ¿cómo seguimos? Con lente o sin lente no vamos a seguir. Primero quisiéramos agradecerles las distintas y valiosas intervenciones que tuvieron a lo largo del día, que apreciamos infinitamente. Y los vamos a dejar ahora con, tenemos el honor de cederle la palabra al ministro de Cultura del Reino de España, señor Ernest Urtasun. Así que, ministro, usted, como dueño de casa, tiene la palabra. Muchísimas gracias, querido director general de Cultura de la UNESCO, querido Ernesto, secretarios de Estado, embajadores y altos representantes de los estados del Grupo 1. Es un placer saludarles hoy aquí en Madrid. Para el Ministerio de Cultura de España es, como ustedes saben, un honor acoger esta consulta regional en un momento clave para el futuro de la cultura, encaminándonos ya a la próxima Conferencia Mundial de Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible Mondiacult, que, como ustedes conocen ya de sobra, organizaremos en Barcelona del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2025 y con el horizonte puesto en la consecución del ODS específico de cultura en la revisión de la Agenda 2030. Los temas que aquí se están tratando hoy fueron señalados como las grandes áreas de actuación de las políticas culturales en la declaración final que nuestros estados firmaron en México hace 2 años. Desde entonces, estos temas se han convertido en ejes prioritarios de nuestras políticas culturales dentro de la consideración de la cultura como un bien público global. Algunos de ellos, como la cultura en la era digital, ya anunciaban los cambios que solo 2 años después se han convertido en una nueva realidad con la que comenzamos a convivir en nuestras vidas. Me refiero, por supuesto, a la llegada definitiva de la inteligencia artificial, que afecta de múltiples maneras a todos los sectores culturales, desde su uso como una herramienta de gran utilidad al servicio del patrimonio, a su necesaria regulación para proteger todos los derechos culturales. Y así con cada una de las 6 áreas que fueron identificadas en México y que nos marcaron el camino a seguir.
Con este convencimiento y determinación, en España hemos ido avanzando en cada una de estas áreas que Mondiacult 2022 priorizó. Así estamos inmersos no solo en la mejora de las condiciones laborales y económicas de los profesionales de todos los sectores culturales, en el marco del Estatuto del Artista, siguiendo la estela de mi antecesor en el cargo, el exministro Miquel Iceta, y que hoy es nuestro embajador ante la UNESCO. Gracias, Miquel. Sino que estamos trabajando en la creación también, como saben, de un plan de derechos culturales. La elaboración de este plan ya se ha iniciado mediante un proceso participativo abierto, con un periodo de consulta pública, escuchando y recibiendo las aportaciones de todos los ámbitos de la cultura. En su génesis, en el plan hemos destacado una serie de ejes temáticos sobre los que se está articulando un enriquecedor diálogo entre administraciones, expertos y profesionales, desarrollo local y acción comunitaria, educación, mediación, igualdad de género, diversidad étnico-racial, diversidad lingüística, discapacidad, desigualdad, cultura intergeneracional, sostenibilidad y Agenda 2030, derechos digitales, evaluación de políticas culturales, y, por último, pero no por ello menos importante, la adecuación normativa y buenas prácticas. Son todos ejes que, de alguna forma, están relacionados con todo lo que desarrollamos en cada uno de nuestros países y que también elementos que estarán, sin duda, presentes en nuestras discusiones en Mondiacult. Entre estos ejes prioritarios que les he mencionado en nuestro plan, hay uno que ineludiblemente marca nuestro tiempo, y es, sin duda, la nueva realidad climática también que estamos sufriendo. No quería dejar de mencionar esta cuestión hoy aquí. Por desgracia, como ustedes saben, hoy en Valencia, epicentro del trágico paso por España de una terrible dana que se ha llevado la vida de más de 200 personas, he podido comprobar de primera mano cómo los efectos del cambio climático dañan también a la cultura en todas sus facetas. No hablo solo de las pérdidas materiales, visibles en nuestro patrimonio histórico, sino de cómo afecta a todo el tejido cultural, al trabajo de tantos profesionales, editores, libreros, artistas, actores, músicos, que ven comprometida su propia supervivencia laboral. La emergencia climática nos obliga a todos a incluir en nuestras políticas una perspectiva activa y decidida en la gestión responsable y sostenible de nuestros recursos. Estoy convencido de que dentro de la cultura encontraremos muchas respuestas ante los desafíos que se nos presentan en un contexto internacional de cada vez mayor incertidumbre. Lo hemos podido discutir en diversos foros, en Abu Dhabi el pasado mes de marzo, de la mano de nuestros amigos de la UNESCO, que la cultura en general y en especial nuestro rico patrimonio cultural, a pesar de todas las amenazas que se cierren sobre él, es el gran repositorio de oportunidades para crear un nuevo equilibrio y un verdadero desarrollo sostenible. Mirando a nuestras raíces y expresiones culturales vivas, a nuestro inmenso legado material e inmaterial, a nuestra diversidad de expresiones culturales, con todo ello seremos capaces de renaturalizar nuestras formas de vida. En este punto me gustaría recordar lo que significa la cultura también como medio para alcanzar una sociedad más justa, más inclusiva y pacífica. Y en ese punto quiero referirme a que pronto harán 25 años en nuestra Mondiacult en Barcelona, que la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el año 2000 Año Internacional de la Cultura de la Paz. Sé que ha sido una cuestión que ustedes han estado discutiendo a lo largo de estas últimas horas. 25 años después de aquella proclamación estamos ante un mundo definido por una creciente inestabilidad y marcado por distintos conflictos armados, algunos de ellos en nuestro propio continente. Volver al espíritu que las Naciones Unidas quiso impulsar en el comienzo del milenio es también el gran reto que tiene la humanidad en el siglo XXI. Y esto pasa por la creación de las condiciones que favorezcan la transición de una cultura de la violencia a la cultura de la paz, con el objetivo, como es el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas, de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Se trata de un objetivo transformador a través de la cultura, que es la que modela nuestra relación con el otro. Y estamos profundamente convencidos de que la cultura, en España, de que la cultura es una herramienta de paz porque contribuye a prevenir los conflictos en el reconocimiento de nuestras diferencias. La cultura es una herramienta de paz porque es también, durante los conflictos, la víctima de ataques contra el patrimonio y contra los derechos culturales. Y la cultura es también herramienta de paz porque la cultura es condición necesaria para que la paz sea duradera y, por lo tanto, para el desarrollo sostenible. Desde el ámbito de la cultura podemos contribuir mediante políticas que generen espacios y acciones basadas en el respeto y la cooperación y que persiguen el diálogo y la participación de las comunidades y colectivos para fomentar la paz, los derechos humanos y el acceso a la cultura.
En conclusión, estamos ante un enorme desafío que nos concierne a todos y desde la cultura debemos apostar decididamente por la defensa de unas políticas culturales que estén activamente presentes y sean protagonistas en la agenda internacional, una decidida apuesta por el futuro, con el convencimiento de que ese futuro pasa por el valor de la cultura como desarrollo, como motor de desarrollo sostenible y de un mundo más justo. Y de todas estas cuestiones estoy convencido de que entre todos seremos capaces de hacer del encuentro que vamos a celebrar en Barcelona en el marco de Mondia Cult ese gran encuentro que nuestros ciudadanos esperan de nosotros para hacer de la cultura ese motor protagonista de la cooperación en la sociedad y en las relaciones internacionales. Así que muchísimas gracias por su presencia hoy aquí en Madrid y espero verles de nuevo a todos. Bueno, nos veremos ahora en el Museo Reina Sofía, después al terminar esta sesión, pero desde luego espero que nos volvamos a encontrar muy pronto, si no antes, en Barcelona, en Mondia Cult, en unos meses. Muchísimas gracias y gracias, Ernesto, por todos los esfuerzos que hacéis. Muchas gracias. Gracias, querido ministro, querido Ernest. Y para concluir, vamos a entregarle la palabra a la vicepresidenta del grupo, que aquí está, que es Andorra, el Principado de Andorra, y que acá está representado por Esther Rabasa Grau, su embajadora plenipotenciaria ante la UNESCO y ante la República Francesa y Mónaco. Embajadora, tiene la palabra, por favor. Gracias. Antes de empezar las discusiones, los participantes se solidarizaron con España tras las trágicas inundaciones de Valencia. Los países y organizaciones participantes reafirmaron su compromiso con la protección de los derechos culturales individuales y colectivos, resaltando la necesidad de fortalecer políticas públicas basadas en derechos y equidad. Subrayaron la importancia de respetar la diversidad cultural, promover la dignidad de todas las culturas y garantizar el acceso equitativo a la cultura y la participación en la vida cultural. Se destacó la necesidad de proteger los derechos culturales de grupos vulnerables, como los pueblos indígenas, y utilizar la cultura como herramienta contra el racismo y la discriminación. Se abordaron las desigualdades sistémicas derivadas de la esclavitud y la colonización, destacando la importancia de procesos transparentes y cooperativos en la devolución y restitución de bienes culturales y el intercambio de buenas prácticas. Los participantes enfatizaron la urgencia de proteger la libertad artística, especialmente en contextos de conflicto, y compartieron medidas nacionales y regionales para garantizar los derechos sociales y económicos de artistas y profesionales de la cultura, con atención a una remuneración justa, la protección social y los marcos de propiedad intelectual. Asimismo, se promovió un cambio de paradigma hacia políticas culturales basadas en derechos para construir sociedades inclusivas, fomentar valores democráticos y apoyar la participación de jóvenes y la igualdad de género en el sector cultural. La reflexión global y la acción conjunta fueron consideradas esenciales para avanzar en estos objetivos. Los participantes destacaron el impacto de la transformación digital en el sector cultural, subrayando la necesidad de proteger la diversidad cultural y lingüística en línea y garantizar el acceso equitativo a la cultura para fomentar la ciudadanía global. Reconocieron las oportunidades digitales como el aumento del acceso, la ampliación del público y el estímulo a la creatividad, pero también resaltaron la urgencia de invertir en alfabetización digital y desarrollo de capacidades para cerrar la brecha digital. Se enfatizó la importancia de implementar políticas que promuevan la visibilidad de contenidos locales y culturales diversos, enmarcadas en los derechos culturales. Además, se destacó que la digitalización del patrimonio puede mejorar el acceso a la cultura y permitir a las comunidades compartir sus historias y expresiones. Para
Asegurar un enfoque ético se llamó a regular las plataformas digitales mediante cooperación intergubernamental, aplaudiendo la inclusión de la cultura en el Pacto Digital Mundial de la ONU. Se resaltó la necesidad de que el ámbito público sea parte relevante del ámbito digital. También se insistió en un enfoque multilateral que combine marcos legislativos gubernamentales, diálogo estructurado y colaboración con la sociedad civil y el sector privado. Este enfoque debe abordar desafíos como la desinformación y la incitación al odio en línea, que afectan la libertad artística y los derechos culturales. Finalmente, se mencionaron iniciativas políticas para mejorar la situación de los artistas en el ámbito digital y avanzar en el desarrollo de sistemas públicos de inteligencia artificial. Los participantes destacaron la importancia de integrar la cultura en la educación para salvaguardar el patrimonio, fomentar sectores culturales y creativos, fomentar la protección del derecho y su disfrute y apoyar aprendizajes de calidad. Subrayaron que la educación cultural y artística promueve la creatividad, la innovación, el aprendizaje emocional y social y prepara a los alumnos para un mundo cambiante. Además, contribuye al desarrollo profesional en el sector cultural y amplía las oportunidades laborales. Se insistió en garantizar el acceso universal a la educación cultural y artística, incluyendo a grupos vulnerables, y en fomentar el multilingüismo y la alfabetización digital. Los Estados miembros reafirmaron su compromiso en el marco de la UNESCO para la cultura y la educación artística 2024, promoviendo la cooperación interdisciplinaria y la colaboración entre escuelas, instituciones culturales y profesionales del sector. Se destacó la necesidad de mayores inversiones para integrar plenamente la cultura en los sistemas educativos, asegurando contenidos relevantes y contextuales que promuevan el aprendizaje permanente. Ejemplos como programas de acceso gratuito a la educación musical desde la más temprana edad fueron reconocidos como modelos efectivos para avanzar en políticas culturales y educativas. Los participantes destacaron el impacto significativo de la cultura en el crecimiento económico inclusivo, resaltando el rápido desarrollo de las industrias culturales, creativas y el turismo cultural. Subrayaron la relación directa entre la inversión pública en cultura y el crecimiento del PIB, enfatizando las externalidades positivas de la economía cultural en otros sectores y su integración en los marcos de desarrollo sostenible. Se señaló la importancia de una economía creativa basada en la ética, la integridad cultural, la remuneración justa de los artistas y un mercado del arte justo y responsable. Para maximizar el impacto económico del sector cultural, se destacó la necesidad de fortalecer ecosistemas creativos, crear modelos empresariales resilientes, diversificar mecanismos de financiación e innovar instrumentos financieros. Finalmente, se subrayó la importancia de enfoques coordinados y la recopilación de datos mediante indicadores comunes a nivel nacional e internacional para medir y potenciar la contribución económica del sector cultural y creativo. Se destacó el papel transformador de la cultura en la acción climática, especialmente frente a los impactos del cambio climático en el patrimonio cultural. Los países compartieron avances políticos como grupos de trabajos intersectoriales y estrategias nacionales, subrayando el uso de la cultura para concienciar y fomentar cambios de comportamiento. Se acogió con satisfacción el desarrollo de documentos y líneas de trabajo climáticas en las convenciones culturales de la UNESCO
instando a integrar la cultura de forma sistémica en políticas y estrategias climáticas nacionales mediante enfoques intersectoriales. También se destacó el valor de los conocimientos indígenas para formular políticas climáticas efectivas. La inclusión de la cultura en foros globales como la COP fue celebrada especialmente en debates sobre pérdidas y daños y la creación de objetivos específicos sobre patrimonio cultural dentro de la adaptación global. Se hizo un llamado a fortalecer la cooperación internacional y la defensa multilateral para avanzar en esta agenda climática y cultural. Los Estados miembros destacaron la cultura y el patrimonio como responsabilidad compartida y su papel esencial para promover la democracia, el diálogo y la paz, y especialmente en tiempos de crisis. Subrayaron la necesidad de reafirmar las convenciones culturales de la UNESCO, como la de 1972 y la de 1970, para proteger el patrimonio cultural y natural y combatir el tráfico ilícito, considerado un desafío para la seguridad global. La cultura fue reconocida como clave para la reconciliación entre países y la recuperación tras los conflictos. Se hizo un llamamiento a un enfoque multilateral que combine marcos legislativos con diálogo estructurado y colaboración entre gobiernos, sociedad civil y sector privado. Este enfoque debe abordar problemas como la desinformación y el odio en línea, proteger la libertad artística y reforzar los derechos culturales. También se mencionaron iniciativas para mejorar la situación de los artistas en el ámbito digital y avanzar en el desarrollo de sistemas públicos de inteligencia artificial. Varios Estados miembros y organizaciones mencionaron su apoyo y resaltaron la necesidad de seguir trabajando mancomunadamente para aportar a la construcción de un objetivo independiente para la cultura en la Agenda de Naciones Unidas post-2030. Asimismo, mencionaron la necesidad de avanzar en la producción de información y datos para políticas basadas en evidencia, guiadas por la equidad y contextualizadas. Un marco de indicadores para la cultura será muy importante con miras a la construcción del objetivo para la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Y quiero decirle que este es el resumen del resumen. Así que, muchas gracias. Eso sería todo por hoy día. Esto es un chiste para los latinoamericanos, de un dibujo animado. No sé si se acuerdan. Y queremos de verdad agradecerle el tiempo involucrado en el día de hoy. Ministro, su presencia le da realce a este evento, así como el del vice. Así que muchas gracias y mañana nos vemos, pero hoy día se supone que vamos a celebrar en Reina Sofía, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a todos. Todos los que estáis presentes en esta sala del Instituto Cervantes de Madrid y a la vez también saludar a todos los que continúan siguiéndonos a través de videoconferencia y que también, como ayer, podrán intervenir. Creo que ayer tuvimos buenos debates, con buenas aportaciones. También destacar en buena medida la sintonía de muchas de las intervenciones que hubieron ayer, que eso también es importante porque nos va ayudando a ver cuáles son las temáticas y los ejes y los temas centrales de preocupación.